Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Criaturas notables. Los millones de mundos conectados al Nexo están repletos de vida. A pesar de los muchos milenios de terraformación y trasplantes de forma de vida preferidas por los panhumanos, estos son solo algunos que pueden usarse como plantillas para otras formas de vida. Criaturas Lavan. Junto con el proyecto intensivo de bioingeniería que creó a los boromitas, se ejecutó un proyecto para adaptar una especie curiosa para ayudarlos en sus esfuerzos mineros. Este proyecto dio como resultado las especies llamadas Lavans, debido a su efecto sobre las rocas y la necesidad de buscar minerales como alimento. El ardiente sistema digestivo de un Lavan puede derretir rocas y, cuando se le estimula adecuadamente, algunas razas pueden escupir el contenido de su estómago, una sustancia que no es muy diferente a la lava fundida. Todas las diversas razas de Lavans son una sola especie. Sus entrenadores boromitas los seleccionan cuando son jóvenes y los entrenan e incluso los adaptan para los roles que los boromitas desean que asuman. Pocas otras especies pueden controlar los Lavan, siendo el Huk una excepción. Su principal uso y eficacia está en las operaciones de extracción de boromita debido a su habilidad natural y tendencia a hacer túneles a través de las rocas sólidas en busca de minerales específicos. También se puede decir que el uso de lavamitas vivientes en lugar de rones más sofisticados permite a los boromitas mantener en secreto muchas de sus operaciones menos agradables para los demás. Transportar criaturas de Lavan puede ser difícil, ya que es tan probable que se coman sus jaulas o los cascos de las naves estelares como que descansen. Sin embargo, hace mucho tiempo los boromitas aprendieron cómo poner a los Lavan en un estado de somnolencia activado, el estado de hibernación natural de los Lavan, a través de un implante neural. Entraremos en un pequeño detalle sobre cada raza distinta de Lavan. Crías de lavamita. Las crías son la primera etapa de eclosión de la criatura de Lavan. A medida que la cría crece, muda su caparazón exterior, peligroso, y de él emerge un nuevo estadio secundario juvenil, más grande y a veces bastante diferente. La mayoría de las crías maduran hasta convertirse en perros de rocas lavamitas normales, mudando su capa exterior varias veces durante el proceso. Otros desarrollan la velocidad y la masa para ser locomitas. Y si se les alimenta correctamente, unos pocos siguen creciendo y gradualmente se convierten en criaturas de gran tamaño y apariencia asombrosa, las madres marronitas. Las crías son pequeñas cuando emergen por primera vez, pero se expanden rápidamente hasta que estén listas para su primera muda. Esto significa que las crías pueden ser de varios tamaños, todas mezcladas. Normalmente todas las crías que emergen aproximadamente al mismo tiempo pululan juntas alrededor de una madre de crías para protegerse, alimentándose de los ricos nutrientes que se encuentran en su piel áspera y arenosa. De vez en cuando la marronita lleva tantas crías que se alejan de ella durante un asalto para ayudar a atacar a un enemigo. Los boromitas a menudo adoptan crías como mascotas, tachonando sus perros pellejos con gemas preciosas y minerales brillantes. Menos sentimentalmente también utilizan crías como base para sus amigos micromitas, extrayéndoles el cerebro y sustituyéndolo por una nanored. Perros de roca lavamita. Los lavamitas o perros de roca son criaturas de 6 patas cuyos caparazones exteriores están formados por gruesas placas de silicato. Después de las crías son la raza predominante de Lavans. Aunque agresivos y feroces, con los que no están en su enjambre, los boromitas los controlan usando implantes fijados en sus pieles. Los lavamitas están hechos de lo que los panhumanos consideran roca, y en consecuencia sus características físicas son todas adecuadamente altas. Los lavamitas nunca fueron dotados de mucha inteligencia, y es probable que los cerebros con los que comenzaron su vida se vean comprometidos por los implantes neurales boromitas. Esta falta de control no es un problema cuando es un controlado
por un adiestrador boromita, pero si un adiestrador muere es fácilmente ahuyentado por un fuego sostenido. Joven de roca lavamita. Al alimentar a las crías con rocas especialmente digeribles, es posible aumentar un poco sus habilidades para producir una raza de perros de roca particularmente salvaje. Los mejores ejemplos de lavamita se conocen como joven de roca, y los maestros cuidadores de boromita se enorgullecen de estas criaturas, compitiendo para producir bestias de tamaño prodigioso, diferentes colores y temperamento entrañable. El joven de roca también es más rápido que el tipo habitual de lavamita, y a menudo los domadores tienen que recurrir a montar su plataforma de suspensión para mantenerse cerca. Incluso el mejor adiestrador puede tener dificultades para mantener control sobre un joven de roca, simplemente porque las bestias agresivas consideran a las lavamitas menores como comida móvil y las devoran. De hecho, el joven de roca tiende a estar permanentemente hambriento y una vez en combate son virtualmente imposibles de controlar, luchando en un frenesí enloquecido, a veces incluso atacándose unos a otros. Locomitas. Locomitas o corceles de roca son solo una de las criaturas de Lavan que a veces se desarrollan a partir de una cría. Son similares en morfología general a las lavamitas, pero más altas y delgadas. Se elevan sobre las lavamitas rechonchas que se encogen ante ellas, reconociendo quizás a una criatura de tamaño e intelecto superior. Los boromitas hacen uso de estas criaturas adaptándolas para montar, o a veces para transportar o tirar cargas. Como los locomitas son aún más violentos e intratables que los lavamitas ordinarios, es necesario implantar poderosos transmisores neurales en sus testarudos cerebros de silicato, para hacerlos adecuadamente obedientes. A los boromitas también les gusta competir con estas criaturas, y a menudo se apuestan grandes sumas en el resultado. Madre de cría marronita. La madre de cría o marronita, para darle a la criatura su nombre propio, es la especie de lava más grande y extraordinaria de todas. Sin embargo, comienza su vida como una cría completamente indistinguible de sus hermanos, y es solo su extraordinaria capacidad de crecimiento lo que la distingue como una especie de un tipo muy amplio y diferente. La marronita es la etapa de reproducción de todas las criaturas de Lavan, por lo que es tentador pensar en ella como ella. Sin embargo, los lavas no tienen género como tal, y no existe un equivalente masculino de la marronita. Aunque las marronitas generalmente se describen como huevos, esto también es un poco engañoso, ya que los huevos en cuestión, aunque son esféricos y tienen una apariencia similar a un huevo, también tienen patas diminutas, que emplean para escabullirse en las grietas y hendiduras en lo profundo de las rocas donde se encuentran. Incubar desde unos pocos días hasta años, y posiblemente incluso siglos. El periodo de tiempo depende en gran medida de la alimentación y la salud de la marronita cuando se generó. Cuando los huevos eclosionan, las crías pequeñas gravitan hacia una marronita, si hay una cerca, y se alimentan de las escamas que arroja para este propósito. Si una marronita no está presente cuando eclosionan, pueden acechar en pequeñas cuevas durante décadas, antes de morir o encontrar suficiente arena rica en minerales para alimentarse. Las madres de cría son tan grandes que los boromitas las utilizan para tirar de cargas pesadas y también para hacer la guerra, tallando compartimentos de combate dentro de la piel pérrea de la bestia, para transportar hombres y armas. Si bien la mayoría de los lavans son agresivos, la transición a una marronita los vuelve plácidos, incluso gentiles, quizás para evitar que se coman a su propia descendencia. La única agresión que se ve es cuando otra marronita invade su territorio, momento en el que deben ser refrenadas o controladas para evitar el estallido de un combate mortal. Como resultado, se utilizan implantes neurales adecuadamente poderosos para atraer de la marronita vea al enemigo invadiendo su territorio y convertirlo en una bestia salvaje. En combate, sin embargo, la marronita pisa la mayoría de las cosas en su camino o en su defecto las aparta